Hola, soy Manuel Manrique, catedrático de la carrera de Ingeniería en Computación que se imparte en la Universidad de León, Campus Irapuato. En esta ocasión quiero hablarte sobre cómo se construye el software. El software es una máquina, como cualquier otra. A diferencia de las máquinas que puedes tocar, como una televisión o una computadora, el software es una máquina lógica que solamente existe en un plano abstracto. Se forma por ideas y conceptos que se reúnen mediante un modelo que simula alguna actividad humana. Así que el proceso de construcción del software como máquina es muy similar al proceso de construcción de cualquier otra máquina que puedas mencionar. Para esto es necesario eh, realizar un proceso que se le denomina el ciclo de vida. Antes de que empieces a construir el software, es necesario recopilar información acerca de lo que se pretende lograr. Tienes que entender cómo se hace el trabajo de forma manual y en base a esta recopilación de datos acerca de los objetivos que se pretenden alcanzar, eh, haces un diseño de cómo se podría automatizar esa tarea humana. Obviamente, debido a que hay ciertas restricciones que son de carácter económico, tecnológico y operativo, es necesario que tú estés preparado para presentar diferentes propuestas. Luego un comité selecciona aquella propuesta que le parece la más aceptable y entonces se definen las especificaciones técnicas de lo que será el software que se implementará. A partir de ahí empieza un proceso en el que intervienen personas a las que se les llama arquitectos del software. Antes de continuar con este proceso, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la arquitectura en el caso de las máquinas. Pensemos en una computadora, por ejemplo. Cuando hablamos de la arquitectura de una computadora, nos referimos a los componentes que la conforman. La computadora por sí misma tiene una diversidad de componentes. Por un lado tiene una unidad central de procesamiento, tiene también una unidad de memoria y tiene dispositivos externos. Algunos de estos componentes se subdividen en otros componentes, por ejemplo, en la unidad central del procesamiento. Toda la parte electrónica de la computadora se monta sobre una tarjeta a la que comúnmente se le conoce como motherboard. En esta motherboard existen diferentes unidades. Entre ellas tenemos al procesador, que es el que realmente eh, ejecuta los programas. Tenemos a la unidad de memoria, dentro de la cual podemos identificar una memoria que es de solo lectura, que contiene el programa que hace que la computadora comience a trabajar, y otra memoria que se conoce como memoria de acceso aleatorio, que es donde se guardan los datos temporalmente, al menos mientras la computadora esté encendida. Asimismo, existen otros chips dentro de la motherboard a los que se les denomina controladores, y estos se encargan de controlar el funcionamiento de los diferentes dispositivos. Y tenemos también al reloj del sistema, que es el que se encarga de sincronizar las actividades que ocurren dentro de todo el sistema de la unidad central de procesamiento. Por otro lado, tenemos los dispositivos externos. Estos, como puedes comprender, son muy diferentes entre ellos. Por ejemplo, tenemos las unidades de discos, tenemos la pantalla, tenemos el teclado, el mouse y otros dispositivos. Eh, Todos estos elementos tienen en común que trabajan en conjunto para que la computadora te dé el servicio que tú esperas obtener. Es decir, aunque son dispositivos independientes uno de otro, al final se integran para un trabajo en conjunto que produce el resultado que tú esperabas. Bien, ese es el mismo principio que hablamos acerca de la arquitectura del software. Los arquitectos del software deciden cuáles son los componentes básicos que debe de incluir el software que van a desarrollar. Ellos identifican qué componentes se van a integrar. En un modelo de n capas, hablamos por lo menos de 3 capas que debe de contemplar cualquier programa de software. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la capa de datos, que es la que se encarga de tener acceso a los datos que se dan de procesar. Por otro lado, tenemos una capa que sería la capa de las reglas del negocio. Esta es la que implementa la funcionalidad que debe de desarrollar la aplicación. Y finalmente tenemos la capa de interfaz, que es la que me permite comunicarme e interactuar con el usuario. Así, el arquitecto de software define una arquitectura, es decir, un conjunto de componentes especificando qué debe de hacer cada componente y cómo se van a integrar entre sí. Una vez que se ha definido esta arquitectura,
es cuando comienza el verdadero proceso de programación. Es decir, se toman todos los datos que se han recopilado hasta el momento y se convierten en un programa de computadora. Tras este proceso de desarrollo sigue un proceso de comprobación en el cual se ejecuta una serie de pruebas sobre el software para asegurarse de que el software cumple con los objetivos. Y finalmente hablaremos de la documentación. Ese es el aspecto más importante que debe ocurrir durante el desarrollo del software. Un software que no está documentado es como un barco sin timón. Es necesario contar con la información acerca de la arquitectura del software para poder darle un posterior mantenimiento, algo que inevitablemente va a ocurrir. Así es como se construye el software. Y en la carrera de Ingeniería en Computación que te ofrecemos en la Universidad de León, Campus Irapuato, te enseñamos todo este proceso para que tú seas capaz de replicarlo y crear tu propio software. Por favor, toma en cuenta que el examen de admisión es el próximo 27 de julio. Inscríbete en esta carrera, es apasionante y te va a encantar. Gracias.